agudo y un trastorno que puede estar muy asociado a lo que es este tipo de estresor. Vamos a ver que no se nos mueve. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a cubrir básicamente 5 elementos. Vamos a recordar, porque todos de alguna manera tenemos una definición, una concepción, una percepción de qué es el estrés. Entonces vamos a recordar qué es, los factores relacionados con la forma en que cada uno de nosotros recibe y reacciona ante el estrés, las fases del estrés brevemente, el trastorno por estrés agudo, que es el que nos trae pues a la charlita de esta tarde, y una breve conclusión. Para empezar, vamos a recordar lo que es el estrés. Todos pueden ver qué pasa en la diapositiva, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Pues recordando lo que es el estrés, sabemos que es una respuesta normal, que es natural y que es de corte instintivo que todos como individuos tenemos ante los desafíos físicos y emocionales que se nos puedan presentar. Si ustedes se desplazan hacia la ilustración, podrán ver que trato de simbolizar que esta es una respuesta que se ha venido perfeccionando a lo largo de todo el desarrollo, la evolución que el ser humano tiene desde sus épocas tempranas, ¿verdad? Desde aquellas temporadas en las que reaccionar con rapidez, escuchar, estar agudamente escuchando y atentos ante cualquier estímulo del medio ambiente, era pues la diferencia entre sobrevivir o morir, ¿verdad? O no estar atento al color de esta fruta, esta verdura que nos estábamos comiendo, podía significar pues la muerte. Entonces, desde ese punto extremo de la evolución, luego del devenir de toda la historia, pues el estrés ha jugado un papel importante. Por eso coloco ahí lo que es el objetivo de que tengamos reacciones o respuestas al estrés. El objetivo es activar el cuerpo, la mente y la energía de una persona. Y queremos activar esto para tener la capacidad individual de movilizar cada recurso del organismo y poder entonces reaccionar rápida y adecuadamente ante cualquier tipo de situación que se nos pueda presentar. Desde este punto de vista, y siguiendo el chequecito verde de acá, la respuesta natural y normal al estrés es positiva. Nos ayuda a reaccionar y a adaptar. Sin embargo, si el estrés se prolonga excesivamente, si por mucho tiempo tenemos una fuente de estrés, pues los recursos del organismo se terminan por agotar, la persona desarrolla formas perjudiciales o negativas de reaccionar ante este estrés y deja entonces de ser positivo. Pasa a ser entonces una limitante, puede pasar a ser una enfermedad, como vamos a ver más adelante, y esto no va a permitir entonces que se nos haga una adecuada adaptación a las situaciones que cada uno tenga que afrontar en sus circunstancias de vida. Van a haber de forma general variables condicionantes del estrés. ¿Qué quiere decir? Son elementos que van a determinar que una persona reaccione de una manera y otra persona reaccione de una forma diferente. Y en general son estos 4. La personalidad y la situación que la persona está viviendo en ese momento, las características del estímulo estresante que está enfrentando, el entorno sociocultural en el que vivimos y estrategias de afrontamiento. Vamos a dar ciertas características de cada uno de estos aspectos. Entonces, para iniciar con los factores relacionados a mi respuesta o mi percepción ante el estrés, en primer lugar son mis características como persona, mis características personales. Por ejemplo, si yo tengo una inclinación a ser perfeccionista, eso significa que esta característica de mi personalidad está haciendo que yo espere que todo salga al 100% como yo quiero, o como yo pienso, o como yo lo he planificado. Entonces, si yo soy de esta manera y las circunstancias de la vida me ponen un evento, que es estresante, eso rompe con lo que yo tenía planificado que iba a ser la realidad. Y entonces yo me estreso. También puede ser en personas o individuos que tengan una baja autoestima. La baja autoestima hace que de entrada nosotros estemos esperando lo peor, el resultado negativo, que seamos pesimistas,
que estemos con el presentimiento de que algo malo puede pasar o que si algo malo va a pasar, ¿verdad? Pasará, como dicen ciertas personas. Y también pues la idealización de la ayuda que se presta a las personas vulnerables. Vean que este texto en particular yo lo elegí porque el personal de salud, todos nosotros, tendemos a tener este rasgo. Idealizamos la ayuda que prestamos a las personas vulnerables. A veces quisiéramos darle de comer al que dice que no ha desayunado, pues le damos ahí sus moneditas al que no tiene para irse de regreso a su casa luego de que ha sido un prestador de nuestros servicios, ¿verdad? Un cliente, un usuario de nuestros servicios. Entonces nosotros idealizamos la ayuda que quisiéramos darle a estas personas y a veces no podemos o a veces no podemos con todos y entonces nos sentimos un poco decepcionados por este factor. También las personas que tienden a minimizar los resultados que obtienen aumentan su sensación de impotencia y se decepcionan más. Si de 3 o 4 cosas que usted pensaba que podía hacer por su usuario, usted logra solo hacer una, estas personas van a decir, no pude hacer 2 cosas. Mientras que el positivo, el optimista dirá, por lo menos una pude hacer. Entonces, este tipo de características tienen mucho que ver con a la hora en la que yo percibo el estrés y cómo lo voy a reaccionar entonces a él. También las características situacionales. Por ejemplo, si ha sido un accidente con múltiples víctimas, no va a ser lo mismo que pase un accidente donde solo hubieron daños leves, me asusté por un momento y luego terminó la situación. Situaciones extremas y que lamentablemente se están presentando muy frecuentemente en todas las áreas de trabajo, ¿verdad? No solo en las nuestras, pero con particular importancia en nuestras áreas de trabajo, los suicidios de los compañeros. Estos son eventos que marcan, dejan una estela, dejan una ola o un área de personas que se quedan haciéndose las preguntas de si pudieron hacer algo o no vieron algo, o tal vez si yo le hubiera hablado, tal vez si yo lo hubiera acompañado. Entonces, todo esto puede causarnos estresores particularmente importantes. También muertes o lesiones traumáticas que se dan en niños, ya sea que sean de nuestra familia o no. Cuando tenemos usuarios que son niños o vemos niños sufrir en nuestras áreas de trabajo, esto nos puede causar un sufrimiento importante. Intervenciones que originan lesiones o muerte en afectados o terceros. Por ejemplo, las áreas de emergencia de todos los hospitales, de todas las clínicas, los quirófanos, los compañeros que se han especializado en cirugía o que les toca atender víctimas de accidentes de tránsito importantes. Se ven todos los días ante estos eventos donde una persona pierde una parte de su cuerpo, o queda fracturado o queda inconsciente. Entonces, esto representa claramente un estresor muy importante. Asimismo, el contexto laboral puede estar muy relacionado con la manera en la que yo me veo expuesto al estrés y cómo reacciono. Por ejemplo, cuando hay algún error o no es correcto o no es adecuado o no se ha hecho a tiempo, cualquier coordinación, ya sea interinstitucional o intrainstitucional, eso es algo que nos puede dar un estrés. Por ejemplo, si alguien de una clínica envía un paciente a un hospital y lo manda sin su referencia o la referencia no dice nada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de entrada, el malestar del personal, mira cómo lo manda. Y aquí no dice nada. Y los resultados de los exámenes no van o no mandó referencia. Entonces, esos pequeños momentos que se van sumando en el día a día pueden contribuir al estrés que todos podemos tener. Y así en todas las diferentes áreas y niveles de la actividad laboral que cada uno tenga. Así también la escasez o los excesivos recursos humanos y materiales tienen mucho que ver con el estrés. Cuando para realizar mi función a mí me hace falta un elemento o los recursos no son suficientes para llevar a cabo este proceso, este procedimiento, esto me va a generar claramente una situación estresante. Continuamos. Bueno, este esquemita a mí me gusta mucho usarlo porque siempre es importante que recordemos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria que según lo que los teóricos, los psicólogos
han venido estudiando, lo que vemos de nosotros mismos es esta parte del iceberg que ustedes ven en la imagen. Lo del exterior, lo que le solemos llamar la punta del iceberg. Y la punta del iceberg suele ser pequeña en comparación a todo lo que no logramos ver, entender o estar conscientes de nosotros mismos. Por ejemplo, si bien en la parte externa, lo que se ve, lo que me dicen mis compañeros o lo que yo mismo acepto, el estrés. Estoy estresado. Es común que todos digamos eso o que alguien nos diga, te veo estresado. Esta es esta parte de la superficie de todo el problema. Pero abajo de eso tenemos ciertos niveles estructurales que nos estresan, como la economía, como la sobrecarga de trabajo, como la insatisfacción laboral, como el deterioro de relaciones personales que pasan en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras familias, cuando salimos de trabajar, ¿verdad? Y otros que puede tener cada uno de nosotros. Aquí hay variedad. Esto se acerca mucho a lo que podemos expresar. Entonces, muy probablemente nosotros sí estamos conscientes que tenemos problemas de dinero, que hay una deuda pendiente ahí que me preocupa, que quizás quisiera tener otras condiciones laborales. Esto sí podemos en alguna medida nosotros aceptarlo y estar conscientes de eso. Pero abajo, en esta parte más inferior y profunda de nuestra estructura, de nuestro ser, tenemos partes que no aceptamos con tanta facilidad o que se nos hace difícil comprender o expresar o entender que pensamos de esa manera. Por ejemplo, hay paradigmas de pensamiento. Hay ideas que desde que somos pequeños hemos venido aprendiendo y que son las que causan que nosotros tomemos X o Y decisión. Por ejemplo, si yo tuve una infancia donde mis padres todo el tiempo me regañaron y me dijeron que no haces nada bien, todo lo haces mal, mira a tu hermano lo que hace y tú lo que haces, entonces puede que una idea que yo tenga fija, ¿verdad? Que aquí el esquema dice paradigma, una idea que yo tengo grabada en mi mente es que, miren, yo no lo voy a lograr. ¿Y qué va a pasar cuando yo en mi vida me veo enfrentado a una situación estresante? Que esta idea sigue aquí, esta idea de que no lo voy a lograr sigue en mi mente y eso va a hacer que yo me sienta más indefenso, más inseguro, que no quiera pedir ayuda, puede ser, y de esa manera no reaccione adecuadamente al estrés y se me convierta en una enfermedad. ¿Hay alguna pregunta ahorita a este nivel o sobre este esquema o algo que no se haya comprendido? Porque esto es bien importante para la vida de todos. Si no hay ninguna pregunta, lo podemos esperar para el final también. Ok. Otro aspecto importante dentro de lo que es el estrés es cómo nosotros reaccionamos ante él y se ha podido dividir en tres fases. La primera fase es cuando sucede el evento estresante, se le suele llamar la fase de la alarma, porque usted no esperaba que sucediera. Entonces, lo primero es un susto, una alarma. Aquí hay una reacción y empiezo yo a ver qué recursos voy a movilizar. Es esta parte del esquema o el área en rosado claro. Luego vendría la fase 2, que es cuando yo ya entonces empiezo a hacer mecanismos de cómo reaccionar o cómo hacerle frente al estrés. Esa se llama, eso se llama resistencia y vendría siendo esta curva que va subiendo. Luego de que yo he reaccionado, ya salí corriendo o ya le pegué al que sea o ya me fui a esconder o ya metí las manos y me pegaban en la cara, etcétera. Luego que pasa todo eso, todos mis recursos, todo mi cuerpo, mi organismo y todo lo que yo utilicé en ese momento para reaccionar, sufre un agotamiento, ¿verdad? Dice aquel esquema, la resistencia del cuerpo al estrés solo puede durar hasta que llegue el agotamiento. Entonces, luego de este agotamiento, este esquema que va para abajo. Yo ya utilicé todo, me cansé en ese proceso y ahora estoy en la fase 3, donde mis reservas están agotadas y yo me siento cansada. La mayoría solemos reaccionar de esa manera ante el estrés, ¿verdad? Y vamos a retomar ese esquema más adelante. También es importante que ustedes recuerden que el estrés tiene una serie de procesos de reacción a nivel de nuestro cerebro. No es algo que nos inventamos, no es algo que si lo que estás estresado, no entiendo por qué te duele el estómago, ya lo vamos a explicar, ¿verdad?
El estrés, cuando llega a nuestro cerebro como un estímulo al cual tenemos que darle respuesta, va a activar a nivel cerebral. Ya, solo quiero ver si ya tengo algo para dar. ¿Alguien tenía alguna pregunta? No, bueno. Bueno, entonces les decía que cuando el estímulo estresante llega a nuestro cerebro, va a activar en él múltiples sustancias, pero dos que son muy importantes van a ser la adrenalina y el cortisol. La adrenalina, por su parte, tiene que ver con la respuesta de lucha o huida. Entonces va a activar toda una serie de procesos que son bien complejos, que van a terminar en que la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca aumente. Este sería uno de los miles de resultados o procesos que se dan ante la respuesta del estrés, pero es uno muy importante porque la presión sanguínea aumenta y la frecuencia cardíaca también para que la sangre, el oxígeno y todo lo que necesitamos llegue a partes de nuestro cuerpo que nos van a ayudar a enfrentarnos. Por ejemplo, que llegue a nuestros brazos si tenemos que pegar, si tenemos que agarrar, que llegue a nuestras piernas si tenemos que correr, que llegue a nuestros ojos si tenemos que dilatar esa pupila para ir buscando para dónde nos vamos a ir cuando estemos huyendo, ¿verdad? Entonces, todo eso lleva este objetivo. El cortisol, que también es la sustancia que más está asociada a cuando tenemos temor, lo que va a hacer es cortar la energía del resto de los órganos y desviarla a donde se va a utilizar, los músculos y el cerebro, que son las partes más importantes que estén bien oxigenadas, que estén con bastante circulación para que puedan dar respuesta al factor estresante. Esto puede explicar, por ejemplo, el hecho que sintamos partes de nuestro cuerpo heladas o sudorosas, porque ahí se quitó esa energía, se quitó esa circulación para mandarla a donde le interesa al organismo durante el estrés, ¿verdad? Ese es uno de los síntomas psicosomáticos que podemos presentar al estar estresados. Ok. Esto era básicamente la introducción, lo que necesitamos saber acerca del estrés, y vamos a hablar brevemente de la enfermedad que nos ha traído esta tarde, el trastorno de estrés agudo. Esta es una afección a la salud mental, ¿no? A corto plazo, por eso se le llama agudo, que puede ocurrir durante un evento traumático. Se trata de un evento en donde alguien es amenazado o lesionado gravemente, ¿verdad? No es cualquier evento, es un evento que represente para nosotros un estrés importante. Las personas con trastorno por estrés agudo pueden tener reviviscencias o volver a vivir, ¿verdad? Significa eso, o no, o sentir que están reviviendo el evento. Y este trastorno por estrés agudo dura menos de un mes, o sea, se da en las primeras semanas luego de que nos pasó el evento, y ya vamos a ver cada uno de los criterios brevemente. Para empezar, dentro de los criterios diagnósticos tenemos que la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático que ha cumplido estas dos características. La primera, que la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. Y segundo, que la persona ha respondido con temor, con una desesperanza o con un horror intenso. Este es el primer criterio y es bien importante que lo veamos bien, porque ahí no dice que necesariamente nosotros tuvimos que haber sufrido el evento para poder responder de forma patológica o no normal ante él. Dice que nos pudieron haber contado. Y bueno, las personas que trabajamos en salud, o bueno, las personas que vivimos en países que no tienen tanta seguridad o que su seguridad en proceso o que antes estábamos expuestos a más crimen, sabemos perfectamente sobre historias que nos han dado horror, que la gente ha sufrido y nos ha contado todo lo que ha pasado, y si esa noche no pudimos dormir, anduvimos ya más desconfiados en la calle, quiere decir que esto que nos contó esta persona ya nos afectó, ¿verdad? Y cumpliríamos el primer criterio. El segundo criterio nos habla de que durante o después del acontecimiento traumático, la persona que lo vivió va a presentar 3 o más de los siguientes síntomas que les llamamos disociativos
porque no se separan de nuestra realidad. El primero es la sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia a la reactividad emocional. Entonces yo me siento como en blanco. Debería estar llorando, pero no puedo llorar. Debería de tener miedo, pero no sé si es miedo lo que siento, ¿verdad? Sino que es como que yo quedo bloqueado de mis emociones. En segundo lugar, la reducción del conocimiento del entorno. Uno se siente que no sabe dónde está, cómo llegué aquí, quién estaba conmigo, dónde dejé las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya mi entorno se me hace extraño. La desrealización es cuando yo siento que la gente a mi alrededor tiene algo o aquella persona extraña tengo desconfianza sobre ella. La despersonalización es cuando yo digo, pero es que yo no era así antes, yo no soy la misma, me he cambiado en esto. Me siento como extraña de mi propia persona. Por eso se llama despersonalización. Y también puede haber lo que se le llama amnesia disociativa, ¿verdad? Dijimos que disociativo era algo que se alejaba, perdón, de la realidad. Entonces, en el caso de la amnesia, me voy a referir a un lapso de tiempo en el cual yo no recuerdo. Puede ser, por ejemplo, si me asaltaron, no me acuerdo de cómo fue, qué me dijo esta persona, o si fue un accidente, yo lo último que recuerdo es que íbamos en el carro, dice la gente. Y luego cuando acordé, ya estaba en el hospital, ya estaba en la ambulancia. Esa es amnesia disociativa. Incapacidad para recordar un aspecto importante del evento traumático. Y también pues hay otros criterios que básicamente fijémonos en las letritas que están como un poco más gruesas. La persona suele reexperimentar lo que le pasó en ese evento traumático, ya sea que lo vea como imágenes, como pensamientos, ideas de lo que le sucedió, que sueñe con lo que le pasó, que parezca que lo ve o lo proyecta o lo piensa, o episodios de flashback recurrentes. Cuando yo digo flashback, me refiero a que la gente dice, es como que lo estoy viviendo otra vez. Ese es un flashback o una sensación de estar teniendo nuevamente la misma experiencia. Y esa sensación es de flashback porque yo me acuerdo de lo que me pasó, siento que lo estoy viviendo otra vez y vuelvo a tener toda la carga emocional que me pasó en ese mismo momento, ¿verdad? Entonces esto va a causar un malestar al exponerse a objetos, situaciones que recuerdan el acontecimiento traumático, porque yo no quiero entrar en esta reexperiencia de lo que me pasó. Si yo lo que quisiera es olvidar lo que me sucedió y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, este criterio C nos lleva al D, porque como las personas no se quieren exponer a vivir nuevamente la experiencia, entran en una evitación de estímulos que recuerden el trauma. Por ejemplo, si mi evento traumático fue un accidente de tránsito, puede ser que yo ya no quiera subirme a un carro. O si me pasó en el bus, ya no me quiera subir a un bus. Me da temor, mejor camino, mejor gasto en taxi, porque ya quiero evitar esa situación. El criterio E nos habla de los síntomas acusados de ansiedad o el aumento de la activación que se le llama arousal. Por ejemplo, dificultad para dormir, irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia o respuestas exageradas a sobresalto o inquietudes motoras. En buen salvadoreño es como que yo ande directo, dice la gente. Entonces, de repente me cierran una puerta, yo brinco. De repente oigo algo en el techo, yo me asusto. ¿Qué será? Cuando antes este tipo de estímulos no me daban ningún problema, ¿verdad? Entonces ando más pendiente de lo que va a pasar por ahí, como queriendo esperar de dónde va a venir el golpe sin saber bien de dónde. Y esto hace que yo no sea lo atenta, no ponga la misma atención en las otras cosas importantes de mi vida. Obviamente eso pues va a causar alteraciones. Y este es el criterio F, que todos estos síntomas me provoquen un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en mi vida. Cuando en psiquiatría decimos malestar clínicamente significativo, quiere decir que a mí ya me afectó lo suficiente como para que yo diga, no, yo tengo que ir a pasar una consulta o tengo que ver cómo hago. Media vez no me causa molestia lo que yo estoy teniendo, no es para mí un malestar clínicamente significativo. Pero si ya me afecta, ya no trabajo bien, ya no quiero salir de la casa, etcétera, entonces sí cumple este criterio. El criterio G son alteraciones que duran
por un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas y que van a aparecer en el primer mes que sigue al acontecimiento traumático. Si fue un choque, es después del choque, dentro de los primeros 2 días y antes de que pase ese primer mes. El criterio H nos habla de que estas alteraciones no se deben a otra causa, ¿verdad? Por ejemplo, drogas, por ejemplo, otros fármacos, enfermedades médicas que me puedan causar eso. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades del riñón. El riñón, cuya función es filtrar las sustancias que ya no utilizamos en el cuerpo, no trabaja bien, no las filtra. Y esas sustancias que son tóxicas pueden llegar incluso a mi cerebro y provocarme síntomas como de enfermedad mental. De esa manera, una enfermedad médica puede causarme síntomas que son psiquiátricos, pero no sería en este caso una reacción a estrés agudo, sino que mi enfermedad del riñón me ha descompensado también los nervios. Entonces, esto nos explica mejor por la presencia tampoco de un trastorno psicótico breve, porque todo lo que les he descrito hasta este momento no constituye una psicosis. La persona todavía está en contacto con su realidad, simplemente tiene temor y tiene muchos síntomas corporales y muchos síntomas que tienen que ver con ese miedo a que me vuelva a pasar la situación, pero no es de ninguna manera una psicosis. A la hora de manejarlo voy a hablar bien breve de esto. En primer lugar, es la psicoterapia. Todo esto nosotros tenemos que ver por qué esta situación me ha sacado tanto de mi balance, por qué las otras personas que iban en el bus sí sintieron miedo y temor en el momento, pero no desarrollaron una reacción estrés agudo. Entonces, básicamente, un psicólogo experimentado va a hacer una exploración directa del suceso traumático, o sea, qué significa para mí lo que me pasó. Y me va a enseñar ejercicios de relajación, porque como yo estoy con miedo, yo estoy pensando que algo malo va a pasar, entonces cuando yo vuelva a recordar todo esto con el terapeuta, él va a hacer el recuerdo y también el ejercicio de relajación para que yo deje de asociar el recordar la situación con una cosa mala que siento en el cuerpo. Entonces, para eso sirve esto. En segundo lugar, el terapeuta va a procurar que yo exprese y entonces tenga control de lo que pienso y lo que siento respecto al evento que me pasó. Porque muchas veces lo que pasa es que hay una idea ahí. Acuérdense que hablamos que en el fondo de nuestro ser, tenemos esas ideas que desde niños venimos aprendiendo. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, que sí, si todo lo malo me pasa a mí, esa idea no me va a permitir que yo supere el evento traumático, sino que yo voy a decir otra cosa mala que me pasa. ¿Y ahora qué sigue? Y eso lo que va a hacer es seguir aumentando mi ansiedad o mi temor respecto a las situaciones que me pasan en la vida. Entonces, eso lo trabaja el terapeuta. También se puede dar la reestructuración cognitiva. Aquí me refiero a que se vuelven a crear esta vez ideas que sí son sanas y vamos a sustituir las que son incorrectas, que son patológicas o que son erróneas. Por ejemplo, pensar que es mi culpa que el bus haya chocado en el bus donde yo iba chocó, ¿verdad? ¿Por qué sería mi culpa? Esto es algo que de entrada, superficialmente, la gente diría, yo no entiendo por qué te sentís culpable, pero abajo en el fondo, acuérdense del iceberg, abajo en el fondo de todo eso hay otras ideas que me han hecho pensar todo el tiempo que todo lo que me sucede es por culpa mía o porque algo mal he hecho. Entonces el psicoterapeuta trabaja en todo ese esquema mental que yo ya traigo para ayudarme a superar la situación. Otro síntoma podrían ser esos presentimientos, ¿verdad? Aquí el texto dice presagios, pero la gente dice ando con un presentimiento de lo próximo malo que va a pasar o lo que me van a decir. Suena el teléfono y pienso que una mala noticia me van a dar, etc. Y por supuesto, se pueden utilizar medicamentos en aquellas situaciones en las que yo veo que el paciente va muy disfuncional o ya no trabajó o está entrando en mucho aislamiento en casa, ya no quiso salir, sí se pueden utilizar. Se pueden utilizar antidepresivos y se pueden utilizar medicamentos que son para inducir el sueño y para tranquilizar más rápido que los antidepresivos. Pero los vamos a utilizar por poco tiempo, solo si es necesario y cuando el paciente vaya mejorando los vamos a retirar. Esto lo hacemos por una sencilla razón, porque las personas tienen que tener en su interior la seguridad de que pueden resolver por ellas mismas los problemas y que no se van a resolver mágicamente porque yo me tome una tableta. Porque si yo llego a esa conclusión, lo que va a pasar es que me voy a hacer dependiente de un medicamento, voy a entrar en una adicción a ese medicamento
Y cuando ya me lo quiten, voy a entrar en esto que está escrito aquí. ¿Qué dice? Ante la mejoría se debe disminuir los medicamentos inductores del sueño paulatinamente, o sea, poco a poco, durante 2 o 3 semanas para evitar el síndrome de abstinencia, que si una persona tiene síntomas o tiene molestias graves luego que ha dejado un medicamento, esto se le llama abstinencia y es una de las características para poder llegar a diagnosticar una adicción a una sustancia, que es hacia las drogas que todos conocemos, pero que dentro de las sustancias psicoactivas están los medicamentos que utilizamos para las enfermedades mentales o nerviosas. Entonces, esto es muy importante. La mayoría de los pacientes con estrés agudo mejoran con psicoterapia. Entonces, no es muy buena idea de entrada mandarlo al psiquiatra, sino es que hay que manejar ese estrés o esa inseguridad o ese temor y solo si vemos que no está mejorando con la atención de la psicoterapia, entonces sí, ¿verdad? Interconsultamos, referimos para ver si es necesario utilizar medicamentos. Igualmente, el uso de los antidepresivos está más relacionado con el hecho de que no vaya mejorando el cuadro y ya pasó el primer mes, ¿verdad? De esa reacción. Entonces, sí se pueden utilizar medicamentos como la sertralina, la fluoxetina, la paroxetina, donde haya, ¿verdad? Y el tratamiento pues puede llegar, incluso ha llegado a prolongarse hasta 1 año, pero de lo contrario mejora rápidamente y el paciente resuelve. La mayoría de estos casos no llegan incluso a psiquiatría. Y finalmente la conclusión más grande que yo quiero darles a ustedes esta tarde, ¿verdad? Y que tiene que ver con cada uno de nosotros, es que dice, puede sufrir el trastorno por estrés agudo si uno es testigo o vive un evento traumático. También puede sufrirlo si oye que un ser querido tuvo el evento traumático. Y aquí viene lo importante. Las personas que están expuestas a muchos eventos traumáticos también pueden sufrir un trastorno por estrés agudo debido a eso que oye todos los días en su área laboral o que vive todos los días en su comunidad, que está, a lo mejor no es tan segura como quisiéramos, etc. Y esto puede pasarle entonces a personas en áreas laborales bien específicas como agentes de policía, personal médico, personal sanitario, todas las personas que tenemos que ver con la atención a la salud mental de los demás. Ok, básicamente eso es lo que les traía bien breve, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, los invitamos a abrir sus micrófonos o también la podemos escribir en el chat. Ok, vamos a leer un poquito aquí. Nos menciona Herbert en ocasiones, al menos acá, los pacientes vienen cuando ya ha pasado su evento. Por ejemplo, un duelo relacionado a abuso verbal, sexual o físico, ¿verdad? Sí, así es. Y precisamente, pues a eso me refiero con la conclusión. Y muy interesante que ahora que estaba preparando el tema, estoy viendo que más modernamente el texto está refiriendo a que si alguien está todos los días oyendo historias como esas, que a veces nosotros decimos, un paciente me contó una historia como de terror, como de película. Entonces, al estar expuestos a esa situación todos los días, nuestra parte emocional y nuestra parte humana puede sentirse un poco víctima de este mismo evento y podemos desarrollar de alguna manera esta patología, ¿verdad? El trastorno por estrés agudo. Saludos al personal del Hospital Saldaña también. Vamos a darles unos minutos porque por si alguien más quiere hacer alguna pregunta o quiere exponer algo que le haya pasado, algún caso. ¿Qué tipo de libros podríamos leer para verificar lo del estrés agudo? Lo más recomendable sería que ustedes tuvieran a la mano ejemplares de las guías clínicas psiquiátricas que tenemos a nivel nacional o textos de promoción en salud.
El estrés agudo es algo que no precisamente viene directamente al hospital psiquiátrico, porque es algo que nosotros tenemos estas molestias o algunos síntomas posterior a que nos ha pasado, por ejemplo, un robo, un accidente. Entonces las personas hasta que están bien complicadas dicen, yo creo que tengo que ir a buscar al psiquiatra. Antes de eso, tratan la manera de superarlo por sus medios. Entonces no es algo que propiamente, sí está, ¿verdad? En todos los textos psiquiátricos, pero lo más conveniente sería un texto relacionado con prevención en salud mental. Pero en este caso, específicamente un nombre se lo debo en este momento. Tendría que revisarlo. Y para poder accesar a esas guías, ¿cómo las podríamos bajar, doctora? Ah, ok. Entonces le voy a escribir acá mi correo institucional en el chat. Y me mandan un correo donde me ponga estoy interesada en las guías para que yo me acuerde, ¿verdad? Ya se lo estoy escribiendo y entonces yo le voy a contestar y se la voy a mandar vía correo. Muchas gracias. Igualmente buscaré un texto de prevención en salud mental para podérselo facilitar. Ahí se lo he puesto en el chat mi correo institucional para todo el que esté interesado y quiera solicitarme algún material, con gusto se los podemos proporcionar. Por aquí habían algunas cosas más, veamos. Ah, ok, aquí hay algo bien interesante. Dice, si el estrés agudo no se trata, ¿qué consecuencias puede tener en una persona? ¿Puede superar naturalmente o se minimiza con el tiempo? La verdad es que sí. Nosotros le llamamos evolución natural. Todo el organismo, todos los seres vivos, tendemos a la homeostasis, o sea, al equilibrio. Entonces siempre vamos a tener como una manera de buscar estar mejor con el tiempo. Pero si tenemos síntomas muy intensos, como que no dormimos bien y ya tenemos más de un mes de no dormir bien, o todo nos asusta y hemos dejado de trabajar, ya esa disfunción va a empezar a crear en mí la conclusión de que sí todo es malo, de que sí todo es feo y que nada va a mejorar. Eso puede llevarme a la larga a que yo desarrolle síntomas ansiosos, que yo pueda desarrollar un trastorno de ansiedad propiamente, o que yo desarrolle una sensación de estar indefensa y que nadie me ayuda y que esto a la larga, con otras cosas que me pasan en la vida, me lleve a un evento depresivo. Entonces, si yo no trato algo que me acaba de pasar, puedo yo con el tiempo desarrollar otro tipo de enfermedades. Esto desde el punto de vista de la salud mental, pero también todo el evento estresante mueve una serie de procesos en mi cuerpo. Les había comentado yo de que hay un montón de procesos que nos llevan a aumentar la frecuencia del corazón, a aumentar la presión arterial para el momento. Pero si yo estoy aumentando estas constantes vitales por mucho tiempo, puedo tener de verdad problemas como la hipertensión, como cardiopatías. Ahí se van desarrollando también enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Y el médico nos dice su gastritis es nerviosa, su colitis es nerviosa, etcétera. Entonces sí podemos tener enfermedades tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente. Adelante, ¿alguien más quisiera preguntar? Algo por ahí. Siguiente pregunta, aquí nos dicen, ¿qué debe de realizar el personal que esté expuesto sistemáticamente a escuchar a las personas usuarias con situaciones postraumáticas y con qué frecuencia? Muy importante también. Fíjense que no sé si ustedes lo conocen, pero cuando un médico se está formando para ser psiquiatra, tiene que ir a un terapeuta. Esto se hace precisamente porque nosotros escuchamos todas esas historias de nuestros pacientes todos los días y pues tenemos que expresar cómo nos sentimos, expresar lo que hemos escuchado, si alguna de estas historias nos afectó particularmente y trabajar sobre nuestras propias características de personalidad. Entonces lo mismo, el personal que todos los días está expuesto a esto, como la gente de las emergencias, de las UCIs, o las personas de seguridad que están en la calle atendiendo, ¿verdad? Los cuerpos de socorro deberían de tener cada cierto tiempo, por lo menos una vez cada 6 meses, un evento de autocuido donde yo me pueda expresar. O un lugar donde yo pueda, bueno, todos tenemos pues un seguro social al que podemos asistir si sentimos que tenemos algún problema, pues, pero pues, debería de haber un ambiente abierto que yo me exprese si siento un malestar.
También debería de haber como una rotación de personal para que no sean las mismas personas las que están por mucho tiempo recibiendo los mismos estresores todo el tiempo, ¿verdad? Ya sabemos qué áreas son las que son las más ocupadas, etcétera. El personal rotativo tiene un poco esa ventaja y quizás por eso no se enferman con tantísima frecuencia como otros, porque no van todos los días. Pero las personas que no tienen esto sí suelen estar expuestas más frecuentemente y desarrollar ya problemas, sobre todo psicosomáticos, ¿verdad? Aquellos males que no sabemos de dónde nos salen y que el médico nos dice si usted no tiene nada en la cabeza, no tiene nada en el corazón, pero a lo mejor es un mal manejo de ansiedades o de miedos o de estrés lo que nos está pasando. Vamos a ver. Así que por lo menos 2 veces en el año sería lo correcto, tener un espacio de expresión y de poder superar esto. Dice, en una ocasión alguien me dijo que existe una especialidad para personas que han vivido más de 2 o 3 estrés postraumáticos, ya que no puede resolverlo solo. Una especialidad. Bueno, si alguien presenta síntomas clínicos ya de un diagnóstico como el trastorno de estrés postraumático, sí debe de tener ya un control con psiquiatría, ¿verdad? Porque quiere decir de que ya tenemos una vida que está como muy afectada por aquel evento que ha sucedido. Esto ya es un poco más, ya no es tan agudo. De hecho, hay muchas personas que vivieron el evento traumático durante la guerra, por ejemplo, que actualmente todavía están teniendo algunas manifestaciones de su estrés postraumático para que ustedes vean cómo se puede prolongar algo que no se ha manejado, ¿verdad? Entonces, la especialidad debería de ser psiquiatría en ese caso. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Si no hay más preguntas, le agradecemos mucho por su tiempo. También a todas las personas que se conectaron y que han estado participando desde la Unidad de Formación y Desarrollo. Les agradecemos y les deseamos que pasen una feliz tarde. Entonces, si ya no hay más dudas o comentarios. Ah, hay otra en el chat, Ah, creo. sí, ¿verdad? Sí. Ajá, creo que ahí hay una nueva. Dice, ¿qué medidas de autocuidado pueden practicar el personal de salud como factores protectores? Ah, muy bien. Es muy importante, no sé si ustedes se recuerdan, voy a volver a esta diapositiva porque esto sí es muy importante para todos nosotros. La diapositiva que hablaba de las características personales, como una mini tarea, aquí, como una mini tarea para todos nosotros, incluida yo, están todas estas características. Si cuando yo estuve leyendo esto de ser perfeccionista, de ser inseguro, de tener baja autoestima, si en alguna de estas usted pensó que eh, que sí tenía una de esas, me puso un chequecito en alguna de estas, hay que trabajarlo. Si usted es una persona muy perfeccionista, no le gusta ni que le pongan cruzados los lapiceros porque usted los pone de ladito y se enoja cuando viene el compañero y se lo deja pando el lapicero. Esa es una, como dicen los jóvenes actualmente, una bandera roja. Ese es un red flag. Una persona perfeccionista. Hay que trabajar sobre eso. Si usted se siente muy inseguro, hay que trabajar sobre esa autoestima, sobre esa autoimagen. ¿O a usted le parece que todas las personas que trabajan con usted, lo que quieren hacer todos ellos es obstaculizarle su trabajo? Hay algún problema por ahí, ¿verdad? Entonces yo debería de acercarme a un lugar a trabajar eso. El autocuido tiene mucho que ver con hacerme yo consciente de las cosas, porque todo esto es difícil. Nadie dice, ay, yo soy perfeccionista y esto me está causando problemas en mi vida diaria. Es difícil de aceptar. Lo decimos en broma, pero es difícil de aceptar. Entonces el autocuido tiene que ver con cómo yo me relaciono con mis compañeros, aprender a trabajar en equipo, aprender a respetar la figura del líder, aprender a delegar, ¿verdad? Muchas personas que están en puestos de jefaturas o puestos gerenciales y no saben delegar, se recargan de mucho trabajo. O no hay que estar en un puesto tan alto, vieran. Se recarga uno de mucho trabajo porque dice, ah, no, el compañero no lo va a poder hacer, ella nunca lo hace bien, entonces hacemos todo nosotros. Entonces, autocuidarnos es realizar nuestras funciones bien, aprender y estar listos para realizar la función para la cual estamos trabajando aquí, aprender a decir, esta vez no puedo yo, hoy que lo haga el compañero, o dividámonos el trabajo equitativamente para que no sea la misma persona la que se cansa todo el tiempo. Esas medidas de autocuidado pueden ser
La prevención en salud mental también tiene mucho que ver con que yo no consuma drogas, con que yo duerma a mis horas, con que tenga una alimentación saludable y que pueda entonces llevarme y relacionarme bien con todas las personas. De hecho, eso está incluido en la definición de salud mental que la Organización Panamericana para la Salud o Mundial para la Salud nos da más modernamente, ¿verdad? Entonces tiene que ver con cómo nos relacionamos con los compañeros. También es importante, vean, esta de abajo que dice minimizar los resultados que se obtienen. ¿Será que yo soy positivo? ¿Será que soy negativo? ¿Será que yo soy el que llega a regañar a todos los demás, verdad? Hay que examinarnos a nosotros mismos y trabajar sobre estas características para no sobrecargarnos ni estresarnos más de lo que ya las situaciones nos dan. ¿Hola? ¿Todavía me ven? Sí, todavía se escucha. Ay, que perdí la imagen un momento. Bueno, básicamente por ahí vendría, ¿verdad? Entonces se deben de realizar autocuidados que verdaderamente trabajen a nuestras características y a nuestra relación con los demás. Y no autocuidos de voy a ir a almorzar o voy a ir a la playa una tarde, porque eso no es verdaderamente un autocuido. Esa es una actividad recreativa y el ocio también es saludable, pero no es una actividad de autocuido. ¿Ok? ¿Alguien más? Un mensaje nuevo. Me alegro que les haya gustado. Muchas gracias, doctora. Que pase una feliz tarde. Buenas tardes a todos.